Imagina un mundo donde una simple infección puede costarte la vida. Un corte en la piel, una herida leve o una neumonía podrían ser sentencias de muerte. Así era la realidad antes de uno de los descubrimientos más revolucionarios en la historia de la medicina, la penicilina. En 1928, un hallazgo accidental cambiaría el curso de la humanidad. Y como un científico en busca de respuestas, dejó un legado que ha salvado millones de vidas. ¿Pero sabías que al principio su descubrimiento casi pasó desapercibido? Hoy, vamos a explorar cómo este momento cambió la historia de la medicina y por qué deberíamos seguir recordándolo. Pero ¿cómo ocurrió esto? Veamos. Para entender el verdadero impacto del descubrimiento de la penicilina, debemos remontarnos a una época en la que las infecciones bacterianas eran temidas por todo el mundo. Una amenaza constante que ni siquiera los más avanzados hospitales del siglo XIX podían controlar. Imagina este escenario: te cortas accidentalmente mientras trabajas en casa o en el campo. Hoy, probablemente limpiarías la herida y aplicarías algún antibiótico o desinfectante. Pero antes de la penicilina, ese corte podría haber sido el principio de una infección fatal. Pequeñas heridas, rasguños o infecciones comunes como las faringitis, neumonía o infecciones de oído, que hoy nos parecen fácilmente tratables, eran mortales. La situación era crítica porque no existía un tratamiento efectivo para detener la proliferación de bacterias en el cuerpo humano. Hasta el descubrimiento de los antibióticos, las cirugías eran increíblemente peligrosas. Antes de realizarse la primera operación con anestesia en 1846, los cirujanos trabajaban rápidamente y en condiciones insalubres. Incluso con avances en anestesia y antisepsia, las infecciones postoperatorias seguían siendo un grave problema. Una amputación, por ejemplo, tenía tasas de mortalidad postoperatoria extremadamente altas debido a las infecciones que seguían al procedimiento. Los hospitales estaban llenos de pacientes que no morían directamente por sus heridas o enfermedades originales, sino por las infecciones que se desarrollaban en los días posteriores. Y si esto era grave en tiempos de paz, en tiempos de guerra la situación era aún peor. Durante la Primera Guerra Mundial, millones de soldados murieron no solo por las heridas de batalla, sino por infecciones que se desarrollaron después de ser heridos. Las trincheras estaban infestadas de barro, ratas y bacterias, lo que convertía cualquier herida menor en una potencial sentencia de muerte. Por ejemplo, un soldado herido en combate con una simple bala podía terminar desarrollando gangrena, una infección del tejido que provocaba la muerte de células y, finalmente, la amputación o la muerte del paciente. Los médicos en los hospitales de campaña hacían lo que podían con las herramientas disponibles, pero las soluciones para evitar estas infecciones eran limitadas. Se recurría a antisépticos como el yodo o el alcohol, o incluso sustancias más peligrosas como el arsénico y el mercurio. Si bien en algunos casos evitaban que las bacterias se propagaran, también dañaban al paciente, debilitando aún más su sistema inmunológico. La medicina de esa época intentaba utilizar lo que tenía a mano. Uno de los métodos más populares antes de los antibióticos era la sangría, un proceso en el que se extraía sangre al paciente con la idea de que las enfermedades podrían drenarse del cuerpo. Aunque hoy sabemos que esta técnica es ineficaz y peligrosa, se utilizaba durante siglos para tratar todo, desde infecciones hasta fiebre. Otro de los tratamientos más comunes era el uso de hierbas y ungüentos naturales. Aunque algunos de estos remedios tenían propiedades antiinflamatorias o podían calmar los síntomas, no abordaban el problema de fondo, la proliferación de bacterias. Y cuando las bacterias se multiplicaban sin control, las infecciones se extendían rápidamente por el cuerpo, provocando septicemia, una infección generalizada en la sangre, y finalmente la muerte. A finales del siglo XIX, las enfermedades infecciosas eran la principal causa de muerte en todo el mundo. Epidemias como el cólera, la tuberculosis y la peste diezmaban poblaciones enteras. Un simple brote en una ciudad podía acabar con miles de personas en cuestión de semanas. Y mientras la humanidad luchaba por encontrar una solución, los hospitales estaban abarrotados de pacientes sin esperanza de cura. Un caso particularmente impactante fue el de la pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe española.
A pesar de ser una enfermedad viral, la mayoría de las muertes se debieron a complicaciones bacterianas, como la neumonía. Sin un antibiótico eficaz para tratar estas infecciones secundarias, millones de personas fallecieron. Con este sombrío contexto en mente, no es difícil imaginar por qué el descubrimiento de un antibiótico efectivo como la penicilina fue recibido como un milagro. La humanidad había estado buscando una cura para las infecciones bacterianas durante siglos. Y aunque había habido avances, como las teorías de Louis Pasteur y Robert Koch sobre los gérmenes, que demostraron que las bacterias causaban muchas enfermedades, todavía no había una solución práctica para combatirlas. El mundo estaba desesperado. La medicina moderna avanzaba en muchos frentes, pero se topaba constantemente con el mismo obstáculo, las infecciones. Sin una herramienta efectiva para luchar contra las bacterias, la humanidad parecía condenada a seguir perdiendo la batalla contra estos enemigos invisibles. Fue en este contexto, en un pequeño laboratorio de Londres, que se produjo uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad, la penicilina. Pero, como veremos, el descubrimiento fue en gran parte un accidente. El año es 1928. En un modesto laboratorio del Hospital St. Mary's, en Londres, un científico llamado Alexander Fleming estaba a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría el curso de la medicina moderna para siempre. Pero lo más sorprendente es que este avance monumental fue, en gran parte, accidental. ¿Quién era Alexander Fleming? Alexander Fleming no era un científico cualquiera. Nacido en Escocia en 1881, Fleming siempre había mostrado un interés natural por la medicina y la microbiología. Después de estudiar medicina, se unió al cuerpo médico del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, donde vio de primera mano los horrores de las infecciones en los soldados heridos. Estas experiencias lo marcaron profundamente, y tras la guerra, decidió dedicar su carrera a encontrar una forma de combatir las infecciones bacterianas. En 1921, Fleming ya había tenido un pequeño éxito con el descubrimiento de la lisozima, una enzima que se encuentra en las lágrimas y la saliva humana y que tiene propiedades antibacterianas. Aunque no era lo suficientemente fuerte para combatir infecciones graves, este hallazgo lo motivó a seguir buscando. Fleming creía que debía existir algo natural que pudiera detener el crecimiento de las bacterias de manera efectiva y sin dañar al ser humano. Sin embargo, a pesar de su experiencia, el descubrimiento que lo llevaría a la fama ocurrió casi por accidente. Alexander Fleming era conocido por su metodología científica poco ortodoxa, y su laboratorio era un reflejo de eso. Los que lo conocían describían su espacio de trabajo como un caos organizado, con placas de Petri, frascos y experimentos desparramados por todos lados. Sin embargo, fue precisamente este caos el que permitió el descubrimiento de la penicilina. En septiembre de 1928, Fleming había regresado de unas vacaciones de verano y, al examinar algunas placas de Petri que había dejado sin limpiar, notó algo extraordinario. Una de las placas, que estaba contaminada por un moho, tenía un área despejada a su alrededor, donde las bacterias no podían crecer. Este moho era de la especie Penicillium notatum. Lo que Fleming observó fue que el moho estaba secretando una sustancia que mataba las bacterias circundantes, creando una zona libre de bacterias. Este fue el primer indicio de lo que más tarde se conocería como penicilina. Fleming podría haber descartado esta placa como un experimento fallido debido a la contaminación del moho, pero su curiosidad científica lo llevó a investigar más a fondo. Empezó a realizar experimentos adicionales y pronto descubrió que la sustancia que secretaba el moho era efectiva para matar muchas bacterias patógenas, como los estreptococos y los estafilococos, que causaban enfermedades graves como la neumonía, la meningitis y las infecciones de heridas. Lo increíble es que la penicilina no solo mataba las bacterias, sino que lo hacía sin dañar las células humanas. A diferencia de otros tratamientos experimentales de la época, como el mercurio o los antisépticos agresivos, la penicilina era extremadamente eficaz y, al mismo tiempo, segura para el cuerpo humano. La historia del descubrimiento de la penicilina es una clara lección sobre el papel del azar en la ciencia. Aunque Fleming ya tenía un enfoque en la investigación bacteriológica, el hallazgo fue fortuito.
Unos días más de limpieza en su laboratorio o un experimento más cuidadoso podrían haber significado que nunca hubiera encontrado la penicilina. Pero el azar no es lo único que interviene. Fleming tuvo la intuición y el conocimiento para reconocer la importancia de lo que había visto. Muchos otros científicos podrían haber pasado por alto este incidente o no haber comprendido su potencial. De hecho, durante las siguientes semanas, Fleming trató de aislar y purificar la penicilina, pero encontró muchos problemas. Aunque sabía que había descubierto algo importante, no tenía los recursos ni la experiencia para desarrollar el antibiótico en grandes cantidades. Durante varios años, su trabajo no tuvo gran repercusión en la comunidad científica y parecía que el descubrimiento de la penicilina podría quedar en el olvido. A pesar de la magnitud de su descubrimiento, Fleming permaneció humilde y no abandonó su línea de investigación. Continuó con su trabajo, presentando sus hallazgos en revistas científicas, pero no recibió mucha atención. Aunque había demostrado la capacidad antibacteriana de la penicilina en su laboratorio, la falta de una forma eficiente de producirla y purificarla significaba que, en ese momento, el descubrimiento no tenía un impacto práctico en la medicina. Sin embargo, su tenacidad mantuvo viva la llama del descubrimiento. Si bien Fleming no pudo avanzar mucho más en su investigación sobre la penicilina por sí solo, el destino de este descubrimiento aún no estaba sellado. Fue necesario un esfuerzo conjunto y la intervención de otros científicos durante la Segunda Guerra Mundial para que la penicilina se convirtiera en el milagro que hoy conocemos. Aunque el descubrimiento de Alexander Fleming fue un hito crucial en la historia de la medicina, no fue hasta más de una década después que la penicilina realmente comenzó a salvar vidas en gran escala. En este caso explicaremos cómo la penicilina pasó de ser un simple hallazgo de laboratorio a convertirse en un tratamiento revolucionario durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el descubrimiento inicial de Fleming en 1928, hubo un periodo de estancamiento. Aunque había demostrado que la penicilina podía matar bacterias, las dificultades técnicas para aislar y producir el compuesto en grandes cantidades obstaculizaron su desarrollo. Fleming, siendo principalmente un bacteriólogo, carecía del equipo necesario para llevar a cabo los complicados procesos químicos de purificación. Sin embargo, no estaba solo. Años más tarde, en la década de 1930, dos científicos de la Universidad de Oxford retomaron el trabajo de Fleming, Howard Florey, un patólogo australiano, y Ernst Boris Chain, un bioquímico alemán. Estos dos científicos vieron el enorme potencial de la penicilina y decidieron continuar donde Fleming lo había dejado. Formaron un equipo de investigación con otros colegas en Oxford, dedicándose a resolver el problema de cómo purificar la penicilina para su uso en humanos. Florey y Chain comenzaron a experimentar con penicilina en ratones en 1940. En estos experimentos, inyectaron a los ratones con bacterias letales, pero los ratones tratados con penicilina sobrevivieron, mientras que los que no recibieron tratamiento murieron. Estos resultados les dieron la confianza para intentar el uso de penicilina en seres humanos. El primer paciente humano que fue tratado con penicilina fue un oficial de policía llamado Albert Alexander, que había contraído una grave infección en la cara tras un accidente de jardinería. En aquel entonces, las infecciones de ese tipo eran prácticamente una sentencia de muerte. Florey y su equipo lograron administrar penicilina a Alexander y su recuperación fue rápida. Sin embargo, debido a la limitada cantidad del antibiótico, no pudieron producir suficiente penicilina para completar el tratamiento y Alexander finalmente sucumbió a la infección. Este incidente puso de manifiesto el mayor reto al que se enfrentaban Florey y Chain, la producción en masa de penicilina. Si bien habían demostrado que el antibiótico funcionaba, la cantidad disponible era extremadamente limitada. El equipo de Oxford logró producir pequeñas cantidades de penicilina a partir de cultivos de moho, pero no era suficiente para tratar a un gran número de personas. Aquí es donde entra en juego un nuevo factor crucial, la guerra. En plena Segunda Guerra Mundial, las infecciones continuaban siendo una de las principales causas de muerte entre los soldados heridos. Las heridas de combate, como las producidas por metralla o balas, a menudo se infectaban gravemente en los campos de batalla. Mientras las fuerzas aliadas se enfrentaban a las del eje en diversos frentes, la necesidad de una solución médica efectiva se hacía cada vez más urgente.
En este contexto, el gobierno de los Estados Unidos, viendo el potencial de la penicilina, decidió apoyar el desarrollo de la droga. Florey y Chain viajaron a los Estados Unidos en 1941 para obtener ayuda. Se reunieron con varios científicos y fabricantes de medicamentos en busca de una forma de producir penicilina a gran escala. Con la cooperación de los laboratorios de investigación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, comenzaron a experimentar con la producción masiva del antibiótico. Aquí es donde entra una de las historias más fascinantes de este proceso. Después de varios intentos fallidos para producir grandes cantidades de penicilina, los científicos descubrieron que un moho en particular, encontrado en una cantina de frutas de Illinois, producía penicilina en cantidades mucho mayores que las cepas anteriores. Este hallazgo fue clave para acelerar la producción. Una vez que se resolvió el problema del cultivo de moho en grandes cantidades, el siguiente paso fue optimizar la producción. Se emplearon técnicas innovadoras, como la fermentación profunda, un proceso que permitía a las bacterias producir grandes cantidades de penicilina en tanques industriales. Además, se realizaron importantes inversiones por parte de empresas farmacéuticas, como Pfizer, que jugaron un papel crucial en la producción masiva del antibiótico. Estas empresas construyeron fábricas dedicadas exclusivamente a la producción de penicilina para abastecer a las fuerzas aliadas durante la guerra. Para 1944, justo antes del desembarco de Normandía, la penicilina estaba disponible en grandes cantidades para los soldados heridos. Se estima que más de 100.000 vidas fueron salvadas gracias a la penicilina durante el conflicto, una cifra que aumentó exponencialmente en los años posteriores. Las historias de soldados que se salvaron gracias a la penicilina son numerosas y conmovedoras. Antes de su introducción, muchos soldados heridos en combate habrían muerto debido a infecciones bacterianas secundarias, como la gangrena o la septicemia. Sin embargo, con la penicilina, los médicos pudieron tratar infecciones de manera efectiva, reduciendo drásticamente la mortalidad en los hospitales de campaña. Este antibiótico se convirtió en una de las herramientas más valiosas para los médicos militares, transformando la medicina de guerra y mejorando drásticamente las tasas de supervivencia en el campo de batalla. El impacto de la penicilina después de la Segunda Guerra Mundial fue monumental. Con su capacidad de tratar infecciones bacterianas, el antibiótico se convirtió rápidamente en una herramienta esencial en hospitales y clínicas de todo el mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la penicilina entró rápidamente en el uso médico generalizado. Los años de posguerra se conocen como la Edad de Oro de los antibióticos, donde no solo la penicilina, sino también otros antibióticos descubiertos posteriormente, como la streptomicina, la tetraciclina y la eritromicina, transformaron la forma en que se trataban las enfermedades infecciosas. Antes de la penicilina, una simple infección de garganta podía convertirse en una neumonía letal, y enfermedades como la sífilis, la tuberculosis o la gonorrea eran casi imposibles de tratar. La penicilina permitió a los médicos curar infecciones bacterianas que anteriormente habían sido una sentencia de muerte, como la fiebre reumática, la endocarditis bacteriana y las infecciones en heridas quirúrgicas. Durante este periodo, las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas disminuyeron drásticamente. Los antibióticos no solo salvaron millones de vidas, sino que también facilitaron el desarrollo de la cirugía moderna. Antes de los antibióticos, cualquier operación, por menor que fuera, tenía un alto riesgo de infección. Ahora, gracias a la penicilina y otros antibióticos, los médicos podían realizar cirugías con mucho menos temor a complicaciones por infecciones postoperatorias. El impacto de la penicilina fue más allá de los hospitales. En la década de 1950, la producción de penicilina se había abaratado considerablemente, lo que permitió que el tratamiento estuviera disponible para casi todos los sectores de la población, independientemente de su nivel económico. Esta democratización de la medicina ayudó a disminuir las desigualdades en el acceso a los tratamientos médicos. Además, la producción masiva de penicilina y otros antibióticos estimuló la industria farmacéutica global, creando millones de empleos y fortaleciendo economías en todo el mundo. Además, la disponibilidad de la penicilina transformó los sistemas de salud pública.
Las enfermedades infecciosas que anteriormente se consideraban epidemias graves, como la sífilis o la fiebre escarlata, fueron controladas en gran medida gracias a los antibióticos. La capacidad de tratar enfermedades infecciosas rápidamente redujo la necesidad de largas hospitalizaciones, lo que permitió una mayor eficiencia en los sistemas de salud y ahorró millones en costos médicos. Sin embargo, a medida que aumentaba el uso generalizado de la penicilina, surgió un problema que cambiaría el futuro de la medicina: la resistencia bacteriana. Desde los primeros días del uso de antibióticos, las bacterias comenzaron a desarrollar defensas contra ellos. Algunos científicos, incluido el propio Alexander Fleming, ya habían advertido sobre este fenómeno. En su discurso al recibir el Premio Nobel en 1945, Fleming advirtió que el uso incorrecto de la penicilina podría conducir a la aparición de bacterias resistentes. Lamentablemente, esta advertencia se hizo realidad más rápido de lo que muchos habían anticipado. Las bacterias pueden mutar y adaptarse, y aquellas que sobrevivían a los tratamientos con penicilina transmitían su resistencia a futuras generaciones de bacterias. En los años posteriores, se comenzaron a observar cepas de bacterias resistentes a la penicilina, como Staphylococcus aureus, lo que obligó a los científicos a desarrollar nuevos antibióticos. Este desafío dio lugar a una carrera entre los científicos que descubrían nuevos antibióticos y las bacterias que evolucionaban para resistirlos. Hoy en día, el problema de la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha advertido repetidamente que estamos entrando en una era posantibiótica, donde muchas infecciones que una vez fueron fácilmente tratables podrían volverse intratables. Enfermedades como la tuberculosis resistente a los medicamentos, las infecciones urinarias y las infecciones hospitalarias son cada vez más difíciles de tratar. El uso excesivo y a menudo innecesario de antibióticos, tanto en humanos como en la ganadería, ha acelerado este problema. En la agricultura, por ejemplo, los antibióticos se utilizan a menudo para promover el crecimiento de los animales y prevenir enfermedades, lo que ha contribuido a la aparición de bacterias resistentes. A pesar de los enormes avances que la penicilina y otros antibióticos trajeron a la medicina, el legado de estos fármacos se enfrenta a una crisis sin precedentes. La investigación de nuevos antibióticos ha disminuido en los últimos años debido a la falta de incentivos económicos, y las bacterias están ganando terreno. El legado de la penicilina es un recordatorio tanto del poder de la innovación científica como de la responsabilidad que conlleva su uso. A pesar de los desafíos de la resistencia bacteriana, la penicilina sigue siendo una de las mayores innovaciones médicas de la historia. Su descubrimiento cambió la trayectoria de la medicina moderna, salvó innumerables vidas y abrió el camino para una nueva era de tratamientos médicos. El desafío ahora es preservar su legado y utilizarlo de manera responsable para que futuras generaciones puedan beneficiarse de este milagro de la ciencia. Los científicos continúan trabajando para desarrollar nuevos antibióticos y estrategias para combatir la resistencia. Pero el uso consciente de los antibióticos por parte de todos nosotros es crucial para garantizar que estas herramientas sigan siendo efectivas. El descubrimiento de la penicilina es una prueba de cómo la curiosidad, la perseverancia y la colaboración científica pueden cambiar el destino de la humanidad. Un accidente en un laboratorio londinense en 1928 condujo a una de las mayores revoluciones médicas de la historia. Hoy, seguimos enfrentando nuevos desafíos en la lucha contra las enfermedades, pero el legado de la penicilina nos recuerda que la ciencia siempre puede encontrar una respuesta. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para más historias de cómo ocurrió esto, y saber sobre inventos y descubrimientos que han transformado nuestro mundo. Gracias por acompañarnos.